cuando que la cámara esté estable. Está estable aparentemente tú lo quieres, tú le amas. No sé si se está escuchando. Vamos a ver. Es algo que tengo que verificar. Si se escucha. Bueno, aparentemente estoy aquí conectado. Vamos a ver. Lo único que veo que no amplifica mucho el sonido. Sí se escucha bien. Bastante bien. Vamos a ver aquí. Compartir. Vamos a ver. Ya activé el chat. Bueno, hoy un día común, nos quitado la luz. Y si supieran cómo eso le saca a uno el desbalance por completo a lo que es el día que uno tiene planificado. Realmente a veces las personas no se imaginan. Estoy intentando de compartir mi directo, este directo, específicamente este, y no lo logro compartir por acá. Aquí está. El botón compartir es distinto. Aquí, en esta plataforma. Bueno, estoy escribiéndole a una docente que sigue mi canal de la plataforma roja y me inspire. Bueno, después más adelante muestro algunos detalles, si me lo permite, por supuesto. Vamos a escribirle. La idea de videos es educar e inspirar. Me siento halagado. No sé si me está viendo porque le mandé el link. Me estoy escribiendo por WhatsApp. Bueno, si supieran cómo altera realmente los apagones a una persona neurodivergente. Wow. Estoy viendo que hay una luz que está molestando mucho. No, sí, estamos mejor. La luz me estaba molestando también a mí. Bueno, si supieran cómo molesta, cómo altera a una persona neurodivergente los apagones. El problema no es el apagón en sí. Y el problema no es ese. El problema es que para una persona neurodivergente, que tenemos una planificación muy concreta, el que venga y nos alteren la programación, que lo que teníamos, es en verdad el desequilibrio total. Algunos, como yo, aprendemos a
controlar un poquito ese desequilibrio que provoca, pero sí es agotador, por lo menos a mí me pasa muy seguido, que después de muchas horas sin luz, mm, agota, primero porque en Venezuela aquí estamos en un clima tropical y hace calor, a pesar de que yo no sienta el calor, sí siento el sofoque, sí siento que el cuerpo se desgasta, porque el calor hace eso, desgastar. Aquí ahorita hace calor, ahorita, pero yo estoy usando un suéter. Cualquiera pensará, oye, tú estás loco porque estás usando. No, de hecho lo necesito muchas veces por la cuestión de presión del cuerpo, que es una de las características de nosotros los autistas. Me perdona si estoy mal de la garganta, que hace poco acabo de salir de una gripe. Hay que hidratarse bastante. Agarré la primera botella que conseguí. Bueno, no sé si me está viendo la persona. Bueno, lo que estaba explicando. A mí, yo aprendí a controlarlo. Hace rato estaba comentando eh, con respecto a los niveles de ansiedad que le provoca a uno ciertas situaciones. Voy a ponerlo en contexto. En el transporte público, aquí en Venezuela, tanto la persona de la tercera edad, no cumplo con ese criterio todavía, como las personas con discapacidad, que sí cumplo con ese criterio, estamos en la gratuidad de el servicio de transporte. Bueno, venezolano al fin es solidario. Todos las personas de la tercera edad como discapacidad le dan una contribución a, a los colectores o transportistas. Y resulta ser que estos colectores, ya leí que me está viendo en vivo, estos colectores, muchas veces por desconocimiento, los colectores como tal son los que recogen el dinero para cobrar el pasaje como tal a los usuarios aquí en Venezuela. El chofer obviamente cumple su papel de chofer, está manejando. Resulta ser que algunos colectores por, vamos a decir que ignorancia, que no es malo ser ignorante, eso tiene una etapa muy sencilla. En un momento dado eres ignorante de un tema y al siguiente, cuando aprendiste, ya deja de ser ignorante de un tema. Me perdona la garganta porque, verdad, ando mal de la garganta. Bueno, resulta ser que algunos se han dado a la tarea de discutir, pelear por 4 churupos. Churupo es una forma de decirle 4 centavos, una miseria. ¿Verdad? El pasaje es una miseria en comparación, pero si existe algo que está en ley, está en la ley supera cualquier ordenanza municipal o gaceta oficial, eh, porque debes de incumplirlo. De hecho, hablando hasta golpeado. A mí me pasó en diciembre de este año que pasó, un colector, un señor mayor, que más bien debería darse respeto a sus propias canas, vino y se me encimó, como que me quería golpear. Yo lo que hice, le hace la gaceta, le hace la ley, y lo ignoré. Desde ese momento ya lo tenía más o menos visto en mi mente, pero y ya lo hacía, pero desde ese momento empecé a puntualizar el ignorar. Uso mis audífonos, no lo tengo a la mano. Pongo mis audífonos con música a todo volumen, le entrego el pasaje, si le gustó o no le gustó, ese es su problema. Ahí me liberé de la ansiedad, no voy a negar que me crea cierta ansiedad, empiezo a mover los dedos aquí, empiezo a pensar y si me cobra, si me... Un montón de pensamientos disruptivos, que disruptivo también creo que se le dice, que lamentablemente no crea esa ansiedad y eso crea un agotamiento a su vez. Ese agotamiento me está molestando una mosca, parece que moví la mano.
ese agotamiento como tal eh, deja a uno bueno, nos deja a nosotros cansados, sin energía, y nosotros no podemos estar viviendo con eso. De hecho, deberíamos ser una sociedad que comprendiéramos y no por 4 bolívares, 4 churupos, 4 centavos, como lo quieran decir, estar peleando con otros seres humanos. Estoy seguro que esa persona, ese colector, nunca ha pasado una situación de discapacidad. Hay que ponerse en los zapatos de los demás. Normalmente siempre nos basamos y nos vanagloriamos, es que yo soy empático. La empatía no puede ser de la boca para afuera, debe ser en la acción. No podemos decir soy empático cuando en verdad no lo eres. No, tu comportamiento no es así. Ese colector en diciembre me dijo así: tú tienes que tener consideración a nosotros. O sea, un colector que recibe un dinero de un montón de personas, que de hecho aquí en Venezuela es muy normal, se ha normalizado eso, en otros países no existiera, en otros países se tendrían que regir a las leyes porque lo irían preso, por mala praxis, por mal chofer, por mala práctica de la carrera de chofer, porque es una carrera, y en el caso del colector, no digamos, aquí en Venezuela ya existe en antecedentes de colectores que han ido presos por tratar mal, inclusive llegarse a la violencia a una persona de la tercera o con discapacidad. En el estado de Aragua, donde yo vivo, donde yo resido, resulta ser que ya ha ocurrido esos casos, van presos. Al chofer lo suspenden de 1 a 3 semanas, inclusive existe la acotación de que si reside, suspensión total del transporte. Está en la ley, no estoy inventando nada. Lo que pasa es que es un tema que muy pocos se atreven a tocar. Yo sí me atrevo a tocarlo, porque me afecta también a mí, afecta mucho, y lo he visto como le hablan a personas de la tercera como si ese colector nunca fuera a llegar a esa tercera edad, como si no tuviera no fueran a sufrir nada. Por lo menos mi discapacidad, tengo dos. Mi discapacidad directa, con la que nací, es autismo nivel 1. Me han dicho muchas veces, es un tema que tenía en privado por WhatsApp hace rato, que lamentablemente muchas personas cuestionan, porque yo me veo normal, porque el autismo no tiene una forma de manifestarse físicamente, no la tiene realmente. Y si existe, todavía no hay rasgo físico que lo demuestra. Por ahí hay algunas personas que están investigando eso, pero todavía está en hipótesis, y siempre hay algo que tumba sus teorías. Pero no hay una forma física, porque resulta ser que muchos autistas, me incluyo, aprendemos a disfrazar nuestras manifestaciones. En mi caso, yo zapateo, en vez de aletear como normalmente sería, voy a imitar un poquito, no me estoy burlando, sería mover las manos así. Yo no soy de hecho me siento mal si lo hago. No soy de ese tipo de persona que aletea. Mis estereotipias o steaming son muy específicos. De igual forma, el ruido yo lo llegué a aprender a tolerar desde muy niño, desde los 2 años. Yo aprendí a tolerarlo e inclusive a controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Muy sencillo. Hay algo muy simpático que yo hago. Me lo han preguntado muchas veces: ¿cómo haces para que no te alteres? Si hay ruidos que me molestan. Perdón. Si hay ruidos que me molestan. Eh, pero no, yo lo logro. Ay, controlar es difícil de explicar, porque lo logro controlar realmente. Ahora, mm, le di una de mis técnicas o de mis estrategias, es específicamente darle ritmo. Pongo un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de la típica gota. Mientras que un neurotípico
si escucha una gota caer del lavamano, fregadero, como lo conozca en cada país, eh, escucha la gota. ¡Ping! Una, dos. Llega un momento que su cerebro aísla ese ruido y ya lo deja de escuchar, realmente lo deja de escuchar. Nosotros, cuando tenemos hiperacusia, ese sonido, ping, ping, lo escuchamos toda la noche. ¿Qué aprendí yo desde niño? Cuando cualquier ruido de fondo, le doy ritmo. Por ejemplo, tin, tin, yo le agrego tin, pa, tin, pa. Ya tengo una batería. Y ahí voy creando melodías en mi cabeza. De hecho, mi trabajo tiene que ver con audio. Para una persona con hiperacusia, mi oído es lo que me da trabajo, literalmente. Y ahí es donde viene otro de los tantos puntos que yo menciono en algunos videos. Si a una persona autista la posicionan o la colocan en un lugar donde está su interés especial, porque esos intereses restringidos me parece como una limitante, porque también hay investigaciones que demuestran que las personas autistas no tienen intereses restringidos, sus intereses van cambiando con los años y se van transformando, inclusive pueden tener multi intereses. En mi caso tengo varios intereses, muchas veces están relacionados, pero sí tengo bastantes intereses y así ocurre con cada uno. O sea, no nos deberían estar limitando realmente. Restringido, intereses restringidos, no le veo la lógica. Bueno, uno de mis intereses restringidos, uno, es el sonido, porque obviamente vivo todo el día escuchando todas las conversaciones al mismo tiempo. De hecho, esa es mi estrategia en el transporte público. Me pongo mis audífonos para no escuchar las conversaciones ajenas. Porque por más que yo no quiera, eh, literalmente un chismoso desearía tener el oído que yo tengo. Pero por más que yo no quiera, llego a escuchar todos los sonidos de las voces en un transporte público. Aunque tenga música a todo volumen, yo lo sigo escuchando con los audífonos. La diferencia es que yo me concentro en la música y escucho música fuerte, que es un contradictorio porque soy experto en merengue y música electrónica de los 80 como disc jockey, también soy disc jockey. Y resulta ser que escucho en los audífonos, escucho rock, anime, reggae, o sea, música que tenga frecuencias elevadas. Para entretener mi oído y mi cerebro para no escuchar mi entorno. Una persona en una ocasión me preguntó, ¿y si vas en la calle no te van a atropellar si te cargas los audífonos? Aunque no lo crea, yo escucho todos los vehículos, de hecho mis reflejos se agudizan más todavía. Eh, el mundo de auditivo mío es extremo. Hay un video muy bueno en YouTube que yo se lo he puesto a varias personas que no saben cómo yo escucho. Ese video demuestra un poco mi ejemplo de vida, que yo lo escucho las 24 horas. Una vez me cuestionó mi currículo por diversa formación, algunas nada en común con las otras. Claro, diversos intereses. Sí, estoy leyendo el mensaje que me acaban de mandar y sí, muchas veces cuestionan eso. Estaban comentando hace rato que a mí me cuestionaron de que tú no padeces autista, empezando por la premisa de que necesitamos tener 3 ojos, por ejemplo, para poder padecer autista. Más allá de eso, me he cuestionado es porque como yo voy a eventos públicos, resulta ser que una persona autista común, y digo común no por menospreciar a otro, establezcamos que cada uno tiene hiper o hiposensibilidades distintas. Yo aprendí a controlar las mías, pero resulta ser que algunos no, algunos las tienen más fuertes.
que cómo yo podía ir a un evento si los ruidos alteran a las personas autistas. Bueno, voy a los eventos primero, soy fotógrafo, otro de mis intereses. Y yo iba era a trabajar. Mi mentalidad en ese momento para esa época era ir a trabajar, no a escuchar música, no a alterarme con ruido. Ahora, si no es mentira que yo siempre me aislaba en los eventos. Recordando uno de esos. Estuve prácticamente 3 días en fiesta, no porque quería, era mi trabajo en ese momento, era mi interés de ese momento. Y obviamente las luces parpadeantes me altera un poco. Usé todo el tercer día, usaba adentro de una discoteca en oscuridad con luces parpadeantes, lentes oscuros. Me he preguntado cómo tú puedes ver. Tengo hipersensibilidad visual. Yo no veo como tal, yo veo son detalles. Esos detalles me ayudan a identificar cosas. De hecho, me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo tú logras identificar la distancia si tienes miopía? Busco detalles. Característico de todos los autistas, buscamos detalles, buscamos patrones. Y es un punto que la gente no entiende eso, pero sí existe. Ahora, no es una cuestión de ser superhéroe, tener poderes, no, no es una cuestión de poderes. El ser autista, si no está calificada la persona, no puede ser, aparte que en verdad no se puede ser autista y después no serlo. Lo digo por las personas que han pensado, y en el pasado ocurrió muchas veces, que metían a sus hijos. De hecho, la historia de Temple Grandi, bueno, aquí no tengo los datos. Perdón, no ella. La película El Contador, que la recomiendo por cierto, porque menciona el espectro autista. No me acuerdo el actor quién lo hace. Ben Affleck. El papá, según la trama de la película, el padre, militar, dice, es lo que necesita más exposición, relativamente sí y no. Expresó que necesitaba más exposición a las cosas que le alteraban. En mi punto de vista, ojo, no soy profesional de la materia, pero sí puedo hablarlo como autista. Sí, entre comillas, sí necesitamos exponernos, por lo menos mi punto, exponernos a lo que nos puedan hacer daño. Pongo el ejemplo de mi vida, que es el mejor ejemplo que puedo mencionar. Mis padres, mi papá específicamente, él me expuso, pero no obligado como mencionan en la película. Sino, si no lo podía en el momento, lo hacía después, lo podía después hacer. Perfecto, él hizo eso. Relativamente la psicóloga cuando me evaluaron, yo le mencioné eso y junto con esa mención de esos momentos con mi papá, yo lo que también acoté de que sería que mi papá, sin saber de lo que es el autismo como tal, más bien eso me fortaleció. Sí, tu papá, a pesar de que desconocía el término autista y cómo tratarlo, cómo comportar, cómo aceptar, resulta ser que sí comprendió que progresivamente podía enfrentarme a cosas, es progresivamente. Temple Grandi, ya estoy viendo aquí el archivo, que me parece muy interesante la historia de ella. De hecho, me siento identificado porque según como lo manifiesta la película y dicho por ella misma, que expresó sus sentimientos, su forma de ver el mundo, lo digo por las entrevistas que yo he visto, que ella misma queda complacida con la película porque manifiesta su forma de ver y yo me siento identificado con su forma de ver el mundo. Pongo un ejemplo. Hay una parte donde ella me llamó mucho porque fue la que hizo el clic conmigo.
Eh, Cuando ella ve una puerta y ve la dirección, el ángulo de la puerta que podías mejorar de ella. Otra que me hizo también clip en mi ser, que esto ya tiene que ver con ciertos puntos que yo pensaba que me ocurría solamente a mí. Voy a ponerle el ejemplo mío y voy a poner el ejemplo de la película. Yo no entro a un negocio nuevo si no voy acompañado, si no es con alguien. No puedo entrar a la puerta, siento que todo me va a caer encima. Es difícil de describir esa sensación. Durante años yo lo oculté basado a que siempre le decía, acompáñame a comprar algo. Entraba acompañado, obviamente nadie lo iba a notar. Mm, Obviamente ya de adulto, estoy hablando de adolescente, muchacho, adolescente y ya entrando a la adultez, pero ya de adulto avanzado en la actualidad, mm, y ya no ocultando lo del autismo. Ahora sí digo claramente, no puedo entrar al negocio tal porque es la primera vez. Y con todo eso me he enfrentado a situaciones que o lo haces o lo haces, pero son fuertes para mí. Básicamente entro y salgo. Pero igualito es mi forma de procesar. Y en la película, personaje principal, que es una historia real realmente. En verdad no es ciencia ficción. Ella no entraba a los comercios, sobre todo cuando había puertas giratorias. Y ella lo logró superar. De hecho, en la película, al final, hacen la mención visual de la puerta. Cuando ella se levanta y dice que es autista y todo el mundo voltea a ver. Y expresa lo de que su mamá la forzó, pero no obligándola más allá de de lo habitual, sino que la forzó a enfrentarse. Y a ese otro momento que hizo clic conmigo, porque mi papá hizo eso. Ojo, no de la misma manera. Y cuando ella va, que le dice que vayan al podio a dar su testimonio de persona autista adulta profesional, eh, ella se imagina una puerta y traspasa la puerta. Ahí logró superar ciertas cosas. Ojo, no es que nosotros no podamos superar las cosas o que tenemos, porque pues, me han dicho muchas veces, es tontería tuya. Sí, el que no lo entiende, el que no lo vive, obviamente es tontería. Solamente las mentes chiquitas o las mentes pequeñas son las que minimizan la experiencia ajena. Hoy me pasó, y ahorita estoy recordando la frase de una persona que empezó a minimizarme y se lo dije a la persona, si tú no me respetas es porque tú mismo no te respetas. O sea, la persona se quedó callada, se volvió a meter conmigo. Y es verdad, cuando tú como ser humano no respetas, sea la condición que sea discapacidad, sea lo que sea, forma de ver el mundo, como lo quieres expresar. Si tú no respetas a esa persona, tú no puedes exigir respeto hacia tu persona. Dicen por ahí una frase, no soy religioso, aclaro el punto, pero dice una frase de que amaos como querráis que lo améis. Eso es romano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo hacemos, no lo hacemos porque una forma de amar a tu prójimo es respetarlo, no es tan complicado, es respetar opiniones, no hacer que tu opinión esté por encima de la de los demás. Me ha pasado muchas veces que personas, y ocurre mucho con el ámbito político y religioso, de que sea de izquierda o de derecha, rojo o azul, indiferentemente del color, yo considero que son lo mismo, simplemente que cambie el color, eh, siempre lo de derecha tiene un punto de vista. Pero este punto de vista tiene que pisar el de la izquierda también. O el azul hacia el rojo hacia el azul.
y no hay ningún respeto. Hemos perdido los valores, porque muchas veces puede me salir una persona, es que nosotros tenemos cultura. No, cultura no son valores. Me perdonará el que piense así. La cultura no son valores. Pero bueno, es cuestión de punto de vista. Pero los valores es una cosa y la cultura es otra. Esto ya no tiene que ver con punto de vista. Ahora, es necesario que entendamos, y esto lo digo como ser humano, no como autista, que debemos de aceptar la diversidad de pensamiento, de formas de ver el mundo. Yo me imaginaba cuando adolescente, los 90, en 1990 en adelante, que cuando llegáramos al milenio, estamos hablando posterior al 2000, el milenio empezó en el 2001, el nuevo milenio, el siglo XXI, íbamos a tener o tendríamos una mentalidad abierta, bien abierta, una mentalidad que aceptáramos todas las formas de ver y expresiones del mundo, de cada ser de este planeta. Bueno, pareciese que vamos para atrás. No, pareciese realmente, no es porque lo diga yo. Si nos enfocamos en la historia es la que lo demuestra. Ya en el pasado, estamos hablando de la época de la colonia, existían los piratas, abordaban barcos, se robaban los botines, el cargamento, se robaban los barcos, lo vemos en las películas, y en pleno siglo XXI está ocurriendo eso. No voy a, desviven poblaciones, voy a usar otra palabra normal, desviven poblaciones en nombre de una deidad. Eso ocurrió en el pasado también. O sea, a mí no me van a venir con el cuento de que no, esa es la nueva forma de pensar del mundo. No, este no es el nuevo mundo, estamos para atrás. Este es otro punto de vista que también me han cuestionado de que antes no existía tantos autistas, ahora hay demasiados. Sí, siempre ha existido. De hecho, nosotros catalogamos el ser humano a muchos grandes pensadores, personas que han cambiado la historia, los consideramos inclusive autistas. Pongo un ejemplo: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el mismo Van Gogh, hasta mandatarios peligrosos, que no voy a mencionarlo por cuestiones de respeto, porque ellos han desvivido un montón de personas. También estamos en una era que justificamos el desaparecer millones de personas. Pongo el ejemplo, este sí lo voy a mencionar: Hiroshima y Nagasaki. Por la paz, 129.000 personas se fueron de este mundo. O sea, estamos llegando a un caos social, ni siquiera es económico. Lo económico es irrelevante. Lo económico es por nosotros mismos, sino viene a nivel social. Y se manifiesta mucho en el capacitismo con respecto a las personas con ciertas limitantes porque nacido con ellas o las adquirieron. Y ahí donde voy al punto de hace rato que yo mencioné. Yo tengo, sí, el autismo es una discapacidad dinámica porque lo provoca como discapacidad el entorno. El entorno. Si hay mucha bulla, obviamente un autista que no tenga la tolerancia suficiente no lo va a soportar, y eso le va a provocar montones de comportamientos que quizás socialmente no se da visto. Algunos, tómate una pastillita, ay, tú sí te lo tomas a pecho. ¿Cuántas veces no he visto eso? Forma de discriminación y descalificación del ser humano. Empezamos por ahí. Que tú no eres suficiente para trabajar en eso, empiezan a descalificar a nivel laboral. Yo lo he dicho muchas veces, a un neurotípico tú le dices pon el 100% y él va a poner el 90%.
a una persona neurodivergente, dile que ponga el 100% y va a poner 1000. Porque nosotros nos dedicamos. Esa es la ventaja que tenemos. Que si nos ponen en el puesto adecuado, en nuestros intereses, logramos hacer maravillas con el mundo. Y de hecho, mucho, volviendo al temita de, hay muchas personas que han cambiado el mundo, que tachan como autistas. En la actualidad hay algunos que están vivos. Un ejemplo de Temple Grande. Aquí, si me pongo a leer solamente su currículum, es una zoóloga, etóloga y profesora estadounidense de la Universidad Estatal de Colorado. Se doctoró en ciencia animal de la Universidad de Illinois. Desde noviembre del 2016 es profesora de comportamiento animal en la Universidad de Colorado. Además es autora de libros como, no sé cómo lo voy a pronunciar, Twinkie Inf. Ya, la alarma me está sonando aquí. Me va a callar la alarma. Ok, ya se cayó la alarma. Eso que he escuchado de la alarma, como buen autista tengo ciertos cronogramas para cada cosa, que es lo que yo había dicho al principio, que los apagones nos descontrola por completo. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien. Twinking in Tipichu y animales, la traslación, traslado de animales. Son dos libros. De hecho, ella no habla directamente de lo del autismo. Es un ejemplo de vida porque a muchos autistas son catalogados, y ocurrió en los 80 aquí en Venezuela, que es lo que mis padres hicieron. De niño fui diagnosticado con Asperger. Obviamente ya para el 2013 cambió el diagnóstico y obviamente es autismo nivel 1, en mi caso altas capacidades. Yo pregunté qué es alta capacidades, que son hasta un poquito odioso. No es que soy más inteligente que los demás. Fui lo suficientemente inteligente para adaptarme a la sociedad. Eso es alta capacidades. Y lo estoy diciendo de una manera muy sencilla y entendible. ¿Qué hizo mi papá? Específicamente, como jefe de familia, simplemente no se mencionó por ningún lado en la parte de educación Asperger, porque para la época un niño con alguna condición, sea la que sea, estaba condenado a no estudiar. No existía instituciones encargadas para los niños de la época. No voy a decir esos niños porque suena como despectivo. Yo fui uno de esos niños. Obviamente entré a un colegio regular, que me parece muy bien, es una forma de exponer. Yo me adapté. Recibí lo que sería bullying. Ya he contado muchas veces esto en algunos videos. Después llega la adolescencia. Tampoco todavía existía, en el liceo no existía tampoco condiciones para comportamiento. Ya obviamente había pasado muchísimos años, ya no, ni siquiera se mencionaba lo del autismo, todavía no se mencionaba como tal, y siempre me mandaba la psicopedagoga. Psicopedagoga aquí, psicopedagoga allá. Logré superar y sobrevivir al liceo. Pasé varios años trabajando con mi papá, obviamente enfrentándome a diversas cosas. Posterior de la muerte de mi papá es que yo decido estudiar en la universidad. Que también me he cuestionado, que tú con esa edad, tú ir a la universidad. Sí, sí fui a la universidad y me la pagué yo mismo. Fui víctima también de bullying en la universidad, que lo estaba mencionando hace rato. Pasé
mm, bajo perfil, o sea, hice lo posible por no llamar la atención. Obviamente la inteligencia de uno, la dedicación, por ejemplo, un ejemplo de dedicación. Cuando me daban el plan de evaluación, estamos hablando ya no milenio, ya el internet está, porque en la época de estar en el colegio no podía hacer esto. Pues, ya en la época entrando el internet, en la misma noche que me daban el plan de evaluación, investigaba todo, investigaba todo el plan de evaluación con el título y con el internet, sabiendo buscar, encuentras la información. Es una técnica muy buena, porque cuando tú llegas a la clase como tal, estás empapado de la idea. Y eso te ayuda, en verdad te ayuda. Bueno, obviamente, por más que yo quise pasar desapercibido, se me hizo imposible pasar desapercibido, porque el ser humano tiene esta característica. Lo que no entiende, cuando ve a alguien que se comporta distinto, tienden a buscar de destruirlos o destruir a la persona en vez de comprender y aprender de esa persona. Pero bueno, lamentablemente ocurre así, ocurre. Es un día a día de todos nosotros los autistas. Por ahí me dijeron una vez que yo era una amenaza para los demás. Sí, soy una amenaza para todo aquel que es holgazán, que es neurotípico, que dice que va a dar el 100% y solamente da el 50%. Soy una amenaza. Yo doy el 1000%. Hace rato, sin ir muy lejos, me pidieron un favor cuando llegara la luz y la persona en estos días me estaba minimizando, pero me necesitó ahorita. Me necesitó. La persona dando a entender que sabe un poco más que yo, pero si sabe tanto, ¿por qué me necesita? Ojo, yo igualito hago el favor, no guardo rencores, pero sí me hago estos cuestionamientos sociales. No guardo dinero, voy a guardar rencor. Muy sencillo. Pero si me hago estos cuestionamientos, o sea, soy inferior a ti o me lo das a entender, pero resulta ser que necesitas de mí. Ironía, ¿no? Bastantes ironías de este mundo. Pero bueno, tocando el punto de nosotros, y lo voy a mencionar muchas veces, el ser autista no es malo. Hay personas que ven como que es algo malo. No es necesario ocultarse. A mí me pasó y me sirvió, el autismo me sirvió para limpiar un pocotón de gente de mi vida. Le dije a una persona que yo confiaba, de mi diagnóstico actual, hizo así, esta expresión. Ay, o sea, expresó como que era algo malo, como que estaba, como que tenía una enfermedad terminal. Como a mí me gusta confrontar, le dije claramente, ¿por qué hace esa expresión? No es una enfermedad, es característica de mi ser, es mi ser, la demostración de que por qué soy tan inteligente, porque estoy en puntos muy específicos. Como me dije en estos días, tú eres alguien importante para lo que haces. No todo el mundo hace lo que yo hago, indiferentemente no soy mejor que los demás, pero no todo el mundo le pone ese empeño, ese interés. Entonces el autismo no es nada malo, es parte de mi identidad, no es una etiqueta, es mi identidad. Y no estoy de acuerdo con que las personas lo oculten. Puedo respetar porque lo oculten, pero no estoy de acuerdo. Porque entonces ocultar, mientras que nosotros ocultemos cosas, se sigue convirtiendo en tabú. Si nosotros no hablamos, se sigue minimizando. Si nosotros no hablamos, no crecemos. Si no decimos las cosas con su nombre y apellidos, no crecemos como sociedad. Estamos volviendo a los 80, 70, 60, que todo es un tabú. Yo sí lo manifiesto y me siento orgulloso de ser autista, porque es parte de mi identidad. Y el que me venga a minimizar, me ocurrió también que una persona X
me decía, para minimizarme, me decía niño azul. Ok, me tenía a verle y yo no le contestaba. Guardaba la ley del silencio, no contestarle, porque no voy a rebajarle al nivel de esa persona. Hasta que tuve la oportunidad de tenerlo cara a cara junto a mi jefe. Él me dijo niño azul, yo lo que le dije así. ¿Sabes algo? Que cada vez que tú me dices que soy un niño azul, me está demostrando lo más ignorante que eres tú. Si tú no sabes lo que es un niño azul, si tú no sabes lo que es un niño índigo, no has leído esa forma de expresión que decían en los 90 para los niños, entre comillas, dotados. Estamos hablando del mismo síndrome Asperger y posterior autismo. Esa es la forma que le decía, no un diagnóstico tampoco. Pero se lo dije en contexto. Si tú no sabes lo que es un niño índigo, no sabes lo que es un niño azul, y cada vez que lo dice como para que él minimizar mi autismo, estás quedando como un ignorante. La persona se quedó así como con los ojos pelados, porque le dije en su cara ignorante. Yo lo que le terminé la frase, le dije, por favor, a mí no me vuelvas a decir niño azul, a mí usted me respeta. O se lo dije no gritado, no cayendo en discusión, en dime y te diré, no. Tan sencillamente le dije como debe ser, con calma. En otra ocasión, como yo tengo el oído muy agudo, una persona dijo así, bajito, como para que yo no lo escuchara. Eh, lo que pasa es que el autismo es sinónimo de discapacidad intelectual. Ok, yo lo escuché, pero no lo confronté. Al día siguiente agarré a la persona sola. Había un testigo, pero no me gusta buscar el espectáculo. Había un testigo, la persona lo que hizo fue ver para otro lado, reírse. Porque le dije, le llegué como una encuesta. Estoy haciendo una encuesta. ¿Qué sabes tú del autismo? Porque muchas personas se han dignado a decir que es sinónimo de incapacidad o discapacidad intelectual. ¿Qué sabes tú del autismo como tal? La persona se quedó fría porque lo abordé así sin pensar. Y me dijo claramente, yo no sé nada del autismo. Bueno, si no sabes nada del autismo, no estés hablando sin conocer. Porque tú eres el que queda mal, no yo. Si tú piensas que me estás minimizando, realmente enfrente de otros, tú eres el que estás quedando como ignorante. Que al fin y al cabo en el fondo no es malo ser ignorante, es malo querer ser ignorante. ¿Y cómo podemos querer ser ignorante cuando hablamos de un tema sin tener el conocimiento? Eso es lo que nos hace a nosotros querer ser ignorante. La ignorancia se elimina muy fácil, lees en contexto, entiendes lo que estás leyendo y listo. Eso es todo. Ya dejas de ser ignorante. Pero lamentablemente hay personas que llegan a ese punto de no retorno de la ignorancia. Y eso se puede eliminar realmente. Bueno, ya me voy a ir a descansar porque tengo otras cosas que hacer. Este directo que posterior lo voy a tener en mi canal de YouTube. Me pareció interesante porque no tenía nada planificado, esto no está guionizado. A pesar de que yo leo los guiones, pero yo lo expreso igualito de forma natural. Porque me gusta que salga al natural, que sea yo el que exprese la idea. No se doy ni siquiera escaleta, una escaleta de ideas. Pongo un ejemplo, una escaleta de ideas que yo escribo en una libreta las ideas como tal. Y los títulos de las ideas y lo voy desarrollando así. No tuve que hacerlo. Me pareció muy interesante. Este sería como el 10º, o no sé qué número. Sé que he hecho varios así, pero muy separados. Y lo disfruté. Si a alguno esto va a quedar grabado, si a alguno le interesa compartir este espacio, porque no está direccionado para personas autistas, está direccionado para personas neurotípicas, para que entiendan lo que es el autismo. El autismo entre nosotros mismos ya lo conocemos. Yo conozco varios autistas de mi mismo nivel
y yo ya sé cómo son ellos y ellos saben cómo soy yo. O sea, vamos a estar dando vueltas en la misma comunidad. No, la información tiene que salir sobre todo al mundo, a los neurotípicos, que son los primeros que nos descalifican, que controlan este mundo. No es que nosotros estemos en nuestro mundo, no, estamos en el mismo mundo. Lo que pasa es que este mundo tiene reglas insípidas, reglas ilógicas, contradictorias, que solamente las entiende los neurotípicos. Y cuando uno que ve patrones constantemente, ve detalles, uno cuestiona, somos los raros del grupo. También es otro temita. Somos los raros del grupo. Siempre, por más que usemos masking, por más que usemos enmascaramiento, somos siempre el raro del grupo. Y considero que el masking para el autismo es un fracaso, porque siempre, todavía no he escuchado al primer autista que haya pasado desapercibido como autista o como el raro del grupo y que posteriormente reciba el diagnóstico. Nunca, en realidad. Para mí es un fracaso. Que un fracaso de eso no que hay que sentirse mal, sino de esos fracasos que hay que aprender. Y por lógica no deberíamos enseñar a las nuevas generaciones enmascarar, deberíamos aprender a aceptar y no tratar como que son incapaces. Lo he visto muchas veces que tratan a los niños autistas como que no pueden ser capaces. Con esto cierro. Cuando yo hice mi evaluación de diagnóstico en la institución donde lo hice, me gustó cómo la psicóloga y la terapeuta le hablaba a niños de 5 y 8 años. Le hablaban como una persona normal, porque nosotros ya desde muy temprana edad, sin tener los conocimientos generales de la vida, ya nos comportamos como adultos. Que por eso que hay una clasificación por ahí, el pequeño profesor, creo que es un libro, si no me equivoco, que habla de los niños autistas que tienen un lenguaje muy distinto, que hablan como si fueran adultos, inclusive busca de vestirse como adulto y se comporta como adulto, donde expresan un poco eso, y digo un poco porque no es una forma de diagnosticar o de identificar. El joven Sheldon, un spin-off o una precuela de Big Bang Theory. Lo he dicho muchas veces, The Big Bang Theory es simplemente un compendio de muchas características autistas, aunque nunca las menciona que son autistas. Pero sí es un compendio, eso significa, o te quiero darle a entender, que no habla por todos los autistas. Es como meter varios autistas en una licuadora y que salió Sheldon Cooper, una mezcla de muchos, pero no son tan exactos. Tampoco puede ser catalogado como diagnóstico. Con esto sí cierro. Me quisieron insultar comparándome con Sheldon Cooper, pero resulta ser que para mí fue un halago. Bueno, si gustó el video, este directo, compártelo. Compártelo, ayuda a la comunidad autista, me ayuda a mí. Y suscríbete para saber más de las cosas que se me ocurre a mí como autista. Bienvenido a mi mundo y nos vemos en el siguiente.